¿Cómo están? En este nuevo video de CMC Capacita vamos a continuar refiriéndonos a las características de la negociación y vamos a partir hablando sobre lo que son las estrategias de negociación. La estrategia de la negociación define la manera en que cada parte trata de conducir la misma con el fin de alcanzar sus objetivos. Se pueden definir dos estrategias típicas: la estrategia de ganar-ganar, en la que se busca que ambas partes ganen compartiendo el beneficio, y la estrategia de ganar-perder, en la que cada parte trata de alcanzar el máximo beneficio a costa del oponente. No nos va a importar en la estrategia de ganar-perder el que nuestro oponente se sienta perjudicado por el resultado de la negociación, sino que vamos a intentar poner el foco en obtener a toda costa todos aquellos puntos que para nosotros resultaban relevantes en la definición estratégica de aquello que pretendíamos lograr con el proceso de negociación al cual nos vimos abocados. En la estrategia de ganar-ganar, en cambio, siempre vamos a estar dispuestos a ceder una parte de aquello que para nosotros resultaba relevante en función de satisfacer también parte de las necesidades de la contraparte, de tal forma que la evaluación de ambas partes al término de la estrategia de negociación, al término del proceso de negociación, sea satisfactoria. ¿Cuáles son las tácticas de negociación que nosotros vamos a ocupar durante el desarrollo de una estrategia de negociación? Las tácticas definen las acciones particulares que cada parte realiza en la ejecución de su estrategia. La estrategia marca la línea general de actuación, el contexto general, la planificación general, la forma en la cual nosotros decidimos que vamos a afrontar una negociación en particular. Y luego, las tácticas son las acciones en las que se concreta dicha estrategia, perdón. Hay dos tipos de tácticas: las tácticas de desarrollo, que se limitan a concretar la estrategia elegida, sea esta de colaboración o de confrontación, sin que supongan un ataque a la otra parte, y las tácticas de presión, que van a tratar de fortalecer la propia posición y debilitar la del contrario. Las tácticas de desarrollo van a implicar tomar la iniciativa presentando una propuesta o esperar a que sea la otra parte quien vaya por delante para nosotros, ¿cierto?, hacer una contrapropuesta o presentar una respuesta a lo que nos ha propuesto la contraparte. Va a implicar facilitar toda la información disponible o, por el contrario, la estrictamente necesaria, es decir, puede tener dos extremos. Podemos estar dispuestos a entregar toda la información de análisis, ¿cierto?, a no guardarnos ninguna bajo la manga, o por el contrario, vamos a ir entregando parcialmente la información que creemos necesaria y estrictamente necesaria, de tal manera de reservar la mayor cantidad de información en términos de aquella información que es útil para ayudar a tomar la decisión en nuestro propio beneficio, sin brindarle con esto herramientas adicionales a la contraparte. Hacer la primera concesión o esperar a que sea la otra parte quien dé el primer paso. Elegir el lugar de la negociación, oficinas propias, las de la otra parte o un lugar neutral. Todo esto lo vamos a considerar tácticas de desarrollo. Las tácticas de presión, el desgaste. Aferrarse a la propia posición y no hacer ninguna concesión o hacer concesiones mínimas. Se busca agotar a la otra parte hasta que sea, es decir, persistir en el reforzamiento de aquello que es relevante para nosotros sin dar lugar a el reconocimiento de la validez del argumento de la contraparte o de las necesidades de la otra parte, de tal forma de, por cansancio, por agotamiento, lograr alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. También como táctica de presión tenemos el ataque, que, como la palabra lo dice, implica atacar, presionar, intimidar, rechazar cualquier intento de la otra parte de apaciguar los ánimos, es decir, elevar el nivel de tensión y mantenernos en un nivel de tensión adecuado, porque ese es el nivel de tensión que nos acomoda a nosotros y obviamente genera incomodidad en la contraparte. Y por lo tanto, sacamos a la contraparte de su zona de confort y no le permitimos apaciguar los ánimos de la reunión, de tal manera que en ese plano, ¿cierto?, en esa relación de discusión, de intimidación, nosotros obtengamos beneficios en pro de alcanzar nuestros objetivos en la negociación. Se busca crear una atmósfera tensa, incómoda, en la que uno sabe desenvolverse y que perjudica al oponente. Nosotros estamos preparados para esa situación de tensión y, por lo tanto, llevar el terreno de la discusión a ese ámbito tensional a nosotros nos va a beneficiar. Y están las tácticas engañosas, dar información falsa. Hablábamos antes de que el buen negociador tenía que ser honesto, pero una cosa es ser honesto personalmente, en su vida personal, y tener la capacidad de reconocer la honestidad como un valor, y la otra es tácticamente, en función de una planificación estratégica previa, entregar deliberadamente información falsa.
manifestar opiniones que no se corresponden con la realidad, prometer cosas que no se piensan cumplir, simular ciertos estados de ánimo. En definitiva, engañar al oponente. El engaño al oponente es una táctica de negociación. Puede ser no la más valorada, puede ser no la mejor percibida éticamente, pero es una táctica de negociación y nosotros tenemos que estar preparados o para ejercerla o para sufrirla. No podemos, si es que nosotros no ocupamos, por ejemplo, esa táctica de negociación y la consideramos como una alternativa no válida a la hora de enfrentar un proceso de negociación, nosotros no podemos dar por sentado que la contraparte piensa de la misma manera y confiar en que toda la información que se nos entregue va a ser verídica, en que todo lo que se nos plantee va a corresponderse a la realidad y que todo lo que nos prometan se lo van a cumplir, porque eso habitualmente no es así, no ocurre de esa manera. Otras tácticas de presión son el ultimátum, presionar a la otra parte, empujarle a que tome una decisión sin darle tiempo para reflexionar. El típico, lo tomas o lo dejas. Es ahora o nunca. Tengo otros interesados, así que o te decides ahora o dalo por perdido. Ese tipo de estrategias generalmente se adoptan cuando se está en una posición ventajosa en una negociación. Y por lo tanto, al estar en una posición ventajosa, nosotros pretendemos forzar la toma de decisión temprana con respecto a aquel elemento sobre el cual se está buscando un acuerdo o sobre el cual se está buscando un contrato. Es decir, resolver rápidamente la negociación. Las exigencias crecientes, ir realizando nuevas peticiones a medida que la otra parte va cediendo. Pedir una cosa, no aceptaron, pedimos otra. Lo aceptaron, pedimos otra. Y así sucesivamente hasta lograr obtener de la contraparte el máximo beneficio posible, sin que lo concedido resulte nunca suficiente. Es decir, incluso si logramos obtener aquello que nos habíamos planteado como objetivo de la negociación, en pro de quedar siempre en un pie ventajoso para una futura negociación, actuar como si en realidad prácticamente estuviéramos haciendo un favor. Y estuviéramos transando y estuviéramos entregando prácticamente todo lo que era importante para nosotros, y que estamos cediendo frente a los requerimientos de la contraparte cuando en realidad no es así. Autoridad superior. Esta es una gran táctica de versión, el uso del concepto de la autoridad superior. Negociar bajo la apariencia de que se cuenta con delegación suficiente para cerrar el trato, es decir, yo tengo la capacidad de decidir, la decisión la voy a tomar yo, desarrollamos el proceso de negociación y luego al final, cuando tras muchas sesiones de la otra parte se ha alcanzado un acuerdo, se comunica que ese acuerdo queda en suspenso, queda pendiente, porque está supeditado a la aprobación de órganos superiores de la empresa que van a plantear nuevas exigencias. Es una forma de que cuando ya se ha establecido una base, ¿cierto?, de acuerdo fundamental, digamos así, como con los criterios mínimos que nosotros pretendíamos lograr como objetivos del proceso de negociación, le vamos a atribuir a nuestra superioridad jerárquica la toma de decisión final, de tal manera de poder incorporar al acuerdo final nuevas exigencias. También está la táctica, cuando se trabaja en equipo, de hombre bueno y de hombre malo. Esto es como en la película que nosotros vemos cuando están los interrogatorios, el policía bueno y el policía malo, el garrote y la zanahoria. Ese es el concepto, es decir, una persona eleva la confrontación, eleva la tensión, procura generar discusión y hay en el mismo equipo alguien que calma las posiciones, ¿cierto? Llama a la tranquilidad, busca unir las posiciones de ambas partes y aparece como la persona que tiene un mejor uso de las capacidades de consenso. Eso se planifica previamente, eso se estructura previamente, parte de una actuación que nosotros vamos a llevar al terreno de la negociación. Otro elemento como táctica de presión es definir el lugar de la negociación. Se trata de que el interlocutor se siente incómodo, infravalorado, pero de una manera sutil. Por ejemplo, citar a la reunión, llegamos todos a la reunión y en vez de comenzar inmediatamente, esperamos. Esperamos hasta que sentimos que la contraparte empieza a preguntarse en qué momento va a comenzar la reunión. ¿Qué está pasando? Que no comienza la reunión. ¿Qué es lo que estamos esperando? Es decir, le generamos una cierta disrupción, le generamos una incomodidad y eso lo vamos a ocupar en nuestro beneficio. Una situación posicional, ofrecerle a la contraparte una silla más baja que la del anfitrión, para quedar en una situación visualmente de poder, eso se usa mucho, o una silla más grande, la silla del gerente versus la de todos los empleados, la de todos los dirigidos, la de todos los miembros del equipo de trabajo. Se le sitúa cerca de una ventana por donde entra una claridad muy incómoda, ¿no? De tal manera que la persona nunca se sienta lo suficientemente cómoda o adquiera el confort necesario
para poder centrarse en expresar aquello que tenía estructurado como base argumental. Colocarlo en un extremo de la mesa, distante, así como usted está por allá. Yo estoy aquí, en mi pleno dominio, del espacio que me incomoda, en una silla más alta y protegido de la luminosidad molesta, y usted está allá en el extremo de la mesa, sentado en una silla chiquitita, incómoda, ¿cierto? Y con el ventanal enfrente a pleno sol. Eso es una situación que se puede planificar. Se interrumpe la negociación continuamente con llamadas de teléfono u otras acciones disruptivas. Es decir, cuando usted siente que la persona, la contraparte, está adquiriendo un cierto grado de dominio dentro de la conversación, introduce un elemento disruptivo, que puede ser perfectamente, así como, perdón, tengo que atender esta llamada, este mensaje, un momento. No acostumbro a hacerlo, pero la verdad es que en este momento es importante. Me esperan. Y rompen el hilo de la argumentación de la parte contraria. Y de esa manera adquieren una ventaja en el proceso de negociación. O alargar las reuniones hasta generar agotamiento. Esto es más factible de realizar cuando se trata de equipos de negociación en donde se distribuyen las tareas y en donde se procura saturar a la contraparte. Esto puede sonar bastante macabro o bastante perverso, si se quiere, pero en realidad son consideraciones que se tienen en cuenta a la hora de planificar una estrategia de negociación. La manipulación de la contraparte es una parte relevante dentro de lo que son las estrategias de negociación. El cómo nosotros vamos a manejar la situación y a las personas con las cuales nos vamos a involucrar para desarrollar este proceso va a ser relevante. Y por lo tanto, no se puede pensar que nosotros vamos a llegar a una negociación sencillamente con un par de puntos establecidos que queremos lograr en función de un acuerdo contractual. Y no vamos a tomar en consideración todo este tipo de elementos porque nos podemos ver expuestos por la contraparte a ser objeto de ellos. Y por lo tanto tenemos que tener conocimiento de ello. Ahora, consideraciones generales de una negociación. Ante una negociación no se puede dejar a la improvisación la estrategia a seguir ni las tácticas a utilizar. Todo ello tiene que estar definido y convenientemente preparado antes de sentarse a la mesa de negociación. Esto no impide que en función de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, uno vaya ajustando su actuación. Resulta también muy importante detectar la estrategia que sigue la otra parte y las tácticas que utiliza. De este modo es más fácil anticipar sus movimientos y tomar las medidas oportunas. Ahora, el lugar de la negociación. Este es un elemento que no menor y que tiene varias variables a considerar. En relación con el lugar donde tendrán lugar las negociaciones, caben tres posibilidades. Negociar en nuestras oficinas o en nuestros espacios propios, negociar en las oficinas o espacio propio de la contraparte, o negociar en terreno neutral. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la elección del lugar de la negociación? Cuando el lugar de la negociación es nuestra propia oficina o nuestro propio espacio, vamos a tener mayor tranquilidad emocional al sentirse uno en casa. Vamos a disponer de toda la información necesaria. Si tuviéramos que requerir algún tipo de documentación o de elemento accesorio, va a estar disponible porque estamos en nuestra oficina. Se facilita consultar con algún especialista de la empresa si fuese necesario. Permite elegir la sala de reunión, el tamaño, el tipo de mesa, la disposición de las personas. Recuerden que hablábamos de la variable, de cómo sentar a la persona, cómo manejarla dentro de la situación de la reunión. Bueno, la elección del lugar de la reunión tiene un elemento gravitante en esta situación, seleccionando aquella que nos resulte más cómoda. Permite disponer mejor de los tiempos, el comienzo, las pausas, el almuerzo, el café, las reanudaciones, y todas estas se pueden utilizar en beneficio propio. El actuar de anfitriones permite atender al interlocutor y ganarse su agradecimiento cuando se requiere. Recogerle en el aeropuerto, por ejemplo. Invitarle a almorzar. Tener todo perfectamente organizado. Todas estas son variables que van a ser positivas en función de centrar la negociación en el lugar que a nosotros nos acomoda. Ahora, cuando negociamos en las oficinas de la contraparte, todas las ventajas señaladas en el punto anterior pasan a beneficiar a la contraparte. Y por lo tanto, ¿cuáles son las ventajas que nos ofrece negociar en las oficinas de la contraparte y no en las nuestras? Permite, por ejemplo, presionar a la otra parte para que haga las consultas necesarias y tome una decisión sobre la marcha. Como la otra parte es la que cuenta con todos los recursos disponibles, con todos los elementos de análisis y de discusión, nosotros ocupamos eso como un elemento de presión, es decir, no se tienen que ir de acá a buscarle a alguien, ya estamos acá. Necesita consultarlo a su jefe, vaya y consúltalo a su jefe, lo esperamos, estamos acá, no nos vamos a retirar, nos quedamos aquí esperando la resolución. Entonces podemos manejar la situación a nuestro favor. Permite jugar con las interrupciones y ganar tiempo, con la excusa que no se dispone allí de ciertos datos, o sea, justamente lo que estamos descalificando en los planteamientos de la otra parte, es decir, no disponer de toda la información, no disponer de todos los datos. Al aducir esto como una excusa, ¿cierto?
diciendo, por ejemplo, que hay que consultar con algún especialista de la empresa, se puede solicitar levantar la reunión y quedar en reanudarla más adelante. Y luego el terreno neutral, ¿ah? En teoría el mejor terreno. En este caso ambas partes se encuentran en igualdad de condiciones. Cuando tenemos un estilo de negociación enfocado en las personas y no en la tarea, recuerdan que hacíamos esa definición, y nos va a importar que ambas partes obtengan beneficios del acuerdo que vamos a discutir, probablemente vamos a procurar tener esta negociación en un terreno neutral, de tal manera que no hayan ventajas accesorias percibidas por ninguna de las partes. Puede ser una manera adecuada de comenzar las negociaciones, especialmente cuando las partes no se conocen, el clásico almuerzo de negocio. O sea, vamos a iniciar un proceso de negociación y para comenzar esta negociación nos vamos a reunir, a tomar un café, a almorzar, ¿cierto?, con la contraparte, para conocernos un poco más, para discutir algunos temas de alguna manera un poco más relajada y a partir de eso, ¿cierto?, establecer algunos parámetros más formales. No hay que olvidar, en todo caso, en este tipo de situaciones, que no se cuenta con los mismos recursos de los cuales se dispone en la propia oficina. Y por lo tanto vamos a tener que considerar eso como una variable porque vamos a tener que estar mucho más preparados en términos de recursos intangibles para afrontar una negociación en un ambiente que sea neutral. No vamos a tener toda la documentación o todo el apoyo accesorio que pudiésemos tener si nos encontrásemos en nuestra propia oficina. Con esta temática de las descripciones con respecto al lugar de la negociación, vamos a terminar este video. Vamos a continuar en otro más adelante y los dejo siempre invitados a repasar el contenido de las diapositivas, de la información que está presente en los textos que acompañan esta presentación para que incorporen mejor el concepto y lo estudien de la manera apropiada.